La inteligencia artificial promete cambiar muchísimas cosas y es muy difícil evaluar esos horizontes. La verdad que las evaluaciones son excesivas o altas o históricamente elevadas hace tiempo. Ahora te diría que si uno toma alguna medición, digamos, el ratio de precio-ganancias de Shiller, que toma 10 años, que ajusta por inflación, que es una medida, yo diría, bastante razonable, estamos en el segundo nivel más alto de evaluación, superado por la bonanza que hubo cuando cambió este siglo, basada en las .com, no sé si te acordás, cuando uno percibe en algún momento de que a lo mejor se invirtió demasiado, o los múltiplos son demasiado altos, o las compañías que uno eligió no van a prosperar tanto, ahí es donde se complica la cosa. O sea que muchos agentes importantes del mercado en Estados Unidos están hablando de una posible baja o caída del S&P 500. Sí, que hablen es bueno, y generalmente eso previene. Entonces uno puede reducir el riesgo a priori, ¿no? Uh-huh. Que creo que es lo que la recomendación más razonable, o creer que esta vez es diferente. El siguiente contenido es un podcast de educación financiera. Todo el contenido tiene un propósito educativo. No constituye ninguna sugerencia, recomendación o promoción de algún instrumento financiero en particular. Bienvenidos a un capítulo especial de Juntala, un capítulo donde hacemos entrevistas y nos metemos a fondo con un tema. Ustedes muchas veces me consultan cuáles son tus fuentes y hoy traemos a una de mis grandes fuentes, soy muy fanática de él, lectora. Cuando quiero informarme sobre qué pasa en el escenario internacional, siempre lo primero que hago es ir a leer sus columnas. Así que hoy está con nosotros José Ciaba Serrate, él es economista de la UBA, magíster de UCEMA, consultor titular del estudio Ciaba Serrate, profesor de maestría y doctorado en UCEMA y desde 1988 escribe esta columna en ámbito financiero que es Diálogos de Wall Street. Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos por la invitación. Placer y por la presentación. Bueno, me parece bueno quizás que vayamos de lo general a algunos temas en particular. Bien. Por si algunos de nuestros seguidores no sigue tanto el escenario internacional. Venimos de un mundo caro, tasas de interés altas, dólar fuerte, el oro viene subiendo mucho, pero ahora pareciera que la Fed hace algunos meses empezó a hacer un giro. ¿Dónde estamos parados? El giro lo hizo en septiembre. Uh-huh. En realidad está retomando una baja de tasas que empezó también en septiembre, sobre el final del gobierno de Biden. Entre septiembre y diciembre bajó las tasas 3 veces, un punto completo, de 5,5, que fue el techo que tocó en un proceso que iba en otro sentido, de las tasas cero que estaban en 2022. Hubo que subirlas rápido a 5,5. El año pasado hizo una baja y después entró en una situación de suspenso a ver qué es lo que resolvía Trump, y a partir de septiembre hizo una primera baja y este mes, a fin de mes, se reúne y lo que se prevé es que haga una segunda baja. Y los mercados prevén una tercera en diciembre, pero bueno, esa decisión no está tomada todavía. ¿Depende de inflación? Depende de muchas cosas. Yo diría una de las cosas que uno está viendo cambiar en tiempo real es la sensación de que quizás estas bajas estén generando demasiado fervor en los mercados financieros, y eso, que no es un tema tan central para la Fed, me da la sensación de que está empezando a generar alguna repercusión. Si empezás a mirar con detalle, lo que ves son todos los activos burbujeantes, y quizás una economía que no está tan mal, el mercado de trabajo sí, la economía no, y los mercados financieros han sacado más provecho a esto, y empieza a haber una cierta sensación de que quizás sea demasiado. Y por primera vez, un referente importante, que es el gobernador Waller, que es un gobernador designado por Trump, uno de los candidatos supuestamente a reemplazar a Powell cuando Trump no le renueve el mandato en mayo del año que viene. El primero quizás que abogó a favor de la baja de tasas en julio, junto con otra gobernadora también designada por Trump, Bowman. Por primera vez lo escuchamos a Waller decir, bueno, yo apoyo 1/4 punto en esta reunión, pero para diciembre a lo mejor sería más cauteloso.
O sea, probablemente, no lo sabemos, el año termine con un recorte de 0,75, no tanto un punto. Eso es lo que piensa. No, el mercado pensaba en 0,75 y si Waller es un anticipador, quizás sea nada más que medio punto de rebaja. Y decías mercados burbujeantes. El S&P 500, por ejemplo, está en récords históricos. ¿Qué opina de eso? Todo está en récords, ¿no? Desde el equity. Hemos venido observando desde octubre del 2022 un momento complicado. Comenzó un mercado alcista muy fuerte. Estaba concentrado en el S&P 500, en el Dow, en el Nasdaq, por supuesto, y ahora también las compañías más chicas que no habían visto los récords desde el 2021, ahora también han quebrado ese nivel. Y también vemos récords en mercados alejados, algunos que ofician a veces como cobertura, el oro, la plata, sí, las criptomonedas. ¿Locura lo del oro este año? Bueno, todo eso empieza a generar esta sensación que te decía, que a lo mejor se puede ver reflejada en la aparición de muchos escritos que tratan de traer a colación otras burbujas que terminaron mal en el pasado. Entonces el autor de Too Big to Fail está lanzando una obra nueva que se llama 1929. Si te fijas, Gita Gopinath, que era la número 2 del fondo hasta hace poco, acaba de escribir una pieza en The Economist referida a este tema. Esta semana se comenzaron a publicar los balances de los bancos, vienen bien, pero hay algunos problemas crediticios en la banca regional, con un par de compañías automotrices y una declaración de Jamie Dimon, que es el CEO de JP Morgan, diciendo, bueno, he visto alguna cucaracha, si hay una cucaracha probablemente haya más problemas, así que creo que está tomando una dimensión bastante acelerada la preocupación por si esta bajada de tasas, que es muy prudencial, porque en el fondo, como te decía antes, la economía está bien y el mercado laboral no está tan mal. Lo que pasa es que tiene la característica cuando se arruina de que al principio lo hace lentamente y después se puede complicar con mucha velocidad y la Fed quiere anticiparse a eso. Claro, pero si lo que está gestando en paralelo es una burbuja de todos los mercados y eso puede generar inestabilidad financiera, a lo mejor cambia el discurso, lo diría, ¿no? O sea que muchos agentes importantes del mercado de Estados Unidos están hablando de una posible baja o caída del S&P 500. Sí, que hablen es bueno, generalmente eso previene las cosas, la ocurrencia de las cosas, pero digamos, ese es un cambio muy visible que estamos observando. Este es un momento proclive para la efervescencia porque hay una bonanza muy fuerte en la inteligencia artificial que se está llevando presupuestos, hay una bonanza extraordinaria. La inteligencia artificial promete cambiar muchísimas cosas y es muy difícil evaluar esos horizontes. Algunas de estas compañías van a funcionar probablemente muy bien, otras que lo están haciendo ahora a lo mejor el día de mañana no. Las ventajas de la inteligencia artificial probablemente se distribuyan y los grandes beneficios terminen más en poder de los consumidores que de las compañías, y cuando uno percibe en algún momento de que a lo mejor se invirtió demasiado o los múltiplos son demasiado altos o las compañías que uno eligió no van a prosperar tanto, ahí es donde se complica la cosa. Así que... Y no estamos diciendo que vaya a suceder, pero ¿cómo empieza un crash de este tipo? Por ejemplo, explota la burbuja de la inteligencia artificial. Por ejemplo, una gran empresa empieza a vender sus posiciones. Puede ser algo muy grande, puede ser algo chico. Sí, la última burbuja que generó dolores de cabeza serios, la del 2009, empezó con algunos problemas en el mercado inmobiliario en el 2006. Claramente la burbuja fue una burbuja de crédito de baja calidad, que se sabía de antemano cuando se concedía que era de baja calidad. Esas cosas funcionaron muy bien hasta que dejaron de funcionar. Los problemas se hicieron evidentes cuando todavía su dimensión era relativamente pequeña. Y habíamos tenido antes algunos shocks de mayor envergadura, pero esos shocks fueron bien controlados. El problema de las hipotecas subprime no se pudo controlar y después terminó por un efecto, yo diría, dominó a la manera de una bola de nieve. Inicialmente era de una dimensión pequeña y después se convirtió en algo muy complicado de manejar, difícil de trazar.
Y el negocio era tan bueno a priori que quienes lo iniciaron eran compañías relativamente pequeñas, pero los bancos más grandes se vieron tentados, adquirieron esas compañías y ahí se armó un problema muy serio. El problema estaba originado en los Estados Unidos exclusivamente, pero esas carteras complicadas terminaron distribuidas en la banca de todo el mundo. Y en este contexto, mirándolo del lado del inversor, casi todos los activos estamos diciendo en máximos históricos. Ahora vamos a ir a hablar de los conflictos China-Estados Unidos, o sea, un mundo con mucha incertidumbre. Sí, pero la geopolítica ha incidido un poco hasta ahora y es Ok. más bien la regla que... ¿Qué hace uno con sus finanzas? ¿Cómo protegerse? Quien elegía mucho el S&P 500 viendo un poco este panorama. Bueno, ahí hay un problema y un dolor de cabeza y una preocupación. Hay una preocupación inclusive en quienes han tomado resguardo y ven que el mercado ha seguido subiendo. La verdad que las valuaciones son excesivas o altas o históricamente elevadas hace tiempo. Ahora te diría que si uno toma alguna medición, digamos, el ratio precio-ganancia de Shiller, que toma 10 años, que ajusta por inflación, que es una medida, yo diría, bastante razonable, estamos en el segundo nivel más alto de evaluación, superado por la bonanza que hubo cuando cambió este siglo, basada en las .com, no sé si te acordás, Sí. en las compañías de internet. Ahí esa relación llegó a 44 veces ganancias ajustadas por inflación, que toman 10 años de promedio, y ahora estamos en 39 y fracción. Lo que sabemos también, porque a Shiller le dieron un premio Nobel en el 2013 por eso, es que en principio esto no es una señal de que el mercado se vaya a derrumbar necesariamente, pero sí sabemos que los retornos que uno tiene que esperar invirtiendo cuando compra a esos precios van a ser bajos, porque la tendencia de las acciones es más bien regresar a la media, al valor promedio. Cuando uno compra un múltiplo muy alto, lo que cabe esperar no es que se destruya necesariamente el precio de las acciones, puede caer las ganancias, puede aumentar las ganancias y ajustar por esa vía, pero lo que cabe esperar es que regrese a la media, y la media es nada más que 17. Entonces uno puede reducir el riesgo a priori, ¿no? Que creo que es lo que la recomendación más razonable, o creer que esta vez es diferente y que la historia va a ¿Y ser... con qué reduce uno el riesgo? ¿Yendo a bonos del tesoro, a instrumentos Bueno, típicos? el tesoro yo te diría la recomendación de cajón. El problema tiene que ver un poco con este señor Scott Bessent, que Sí. ha sido tan eficiente. Él ha permitido que el gobierno de Trump consiguiera del Congreso la aprobación a un paquete fiscal que aumenta el déficit de una manera importante. Y a pesar de la recaudación extra que le están dando los aranceles, el déficit no baja, probablemente termina alrededor de 7 puntos del producto. Entonces ahí también hay un problema con la evaluación de los bonos. Los bonos no han reaccionado como sí lo hicieron en abril, por ejemplo, a esta política fiscal que es bastante expansiva y que Bessent de alguna manera permite que se acentúe, porque él está desconectando de alguna manera la alarma. O sea que ojo también con los bonos del Tesoro de Estados todo Unidos. está un poquito complicado, la gente suele ir al oro, y yo diría el problema con los refugios es que los refugios, la evaluación de los refugios también se está disparando, ¿no? Claro. En este sentido, el oro no tiene múltiplos, no presenta balances, no genera más ganancias que la ganancia de precio, pero el oro en sí es invariante. Y esta misma onza de oro, que a principio de año valía $2.600, ahora está en $4.200, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los bancos centrales están demandando tanto oro? Yo creo que porque los cambios que hemos visto en la política internacional son un elemento que induce a los bancos centrales a diversificar sus tenencias de activos de reserva, empezando por la invasión de Putin a Ucrania, que disparó como represalia. Putin había planeado la invasión y su banco central, conducido por una banquera central muy prudente y sagaz, había acumulado una cantidad importante de activos financieros distintos del dólar, o por fuera de la jurisdicción del dólar. Ahora esa política se frustró porque hubo un acuerdo entre los distintos países de Occidente de congelar esos activos financieros. Así que la posibilidad de que se use en situación de conflicto o cuando se puede aplicar una sanción
que se puedan congelar los activos de un banco central. Yo creo que esa decisión es quizá uno de los motores que está por debajo, más importante, que lleva a los bancos centrales a pensar, bueno, el oro en cierta medida me protege de esa situación. ¿Y el dólar? Trump no ha facilitado las cosas, obviamente, claro. con sus políticas, y uno ve una gran cantidad de bancos centrales comprando oro en una dinámica donde el oro se va apreciando porque hay una gran cantidad de especuladores del sector privado que están tratando de ganarle de mano a los bancos centrales también. ¿Y qué hay de esta idea de que el dólar, no en el corto plazo, pero sí pensando de aquí a 5 o 10 años, va a dejar de ser la moneda de uso? Es una idea repetida hace mucho tiempo, ¿no? En los 60, los 70 había la misma idea. Explotó el régimen de Bretton Woods en el 71 y definitivamente en el 73. El dólar era el centro del sistema. El dólar tenía una paridad fija con el oro, pero no se podía sostener. Países como la Francia de Gaulle le comenzaron a exigir a Estados Unidos. Ellos habían acumulado activos en dólares, que ofrecían devolver los dólares y querían el oro. Esa transacción no se cumplió y finalmente no se pudo mantener la paridad de $35 la onza. Y los años 60 y 70 fueron también bastante negativos para el dólar. La alta inflación que generó el shock petrolero, lo mismo. Y durante muchos años estuvo sobrevolando la idea de que el dólar como moneda internacional iba a ser desplazado, reemplazado. El problema no es que no haya razones para hacerlo, pero no hay una moneda que pueda proveer los servicios que tiene el dólar a nivel internacional. Y eso es lo que le ha dado supervivencia. A principio de año hubo mucho ruido en abril, cuando Trump lanza el 2 de abril los aranceles recíprocos, el Día de la Liberación y todo eso. Eso generó un shock muy fuerte. A la semana hubo que dar marcha atrás porque era demasiado fuerte. Y ahí vimos la caída de la bolsa en Estados Unidos, la caída de los bonos del Tesoro y la caída del dólar. Porque usted corríjame, pero ahí en parte China no tiene un gran poder porque tiene muchísima tenencia de bonos del Tesoro de Estados Unidos y como parte de respuesta no salió a vender, a deshacerse de muchos de esos bonos. No, pero alguien lo propuso, que era el economista jefe de Fitch. Creo que en el Southern China Morning Post escribió un artículo diciendo, bueno, si uno quiere tomar una represalia, en vez de aplicar aranceles y perjudicar a los consumidores del país, lo más barato es vender los bonos que uno tiene, claro, porque eso va a generar un daño, pero no van a afectar el nivel de la economía real. Amenazó con eso. Ahí vimos un episodio, digamos, de fuga de capitales, la llamaríamos, muy sudamericano, digamos, ahí se tomó una decisión muy agresiva y la respuesta inmediata fue la misma que uno encontraría en un país sudamericano que toma alguna decisión desacertada y los inversores venden las acciones, venden los bonos. ¿Podría ser eso en algún momento? Yo creo que el problema más serio que tiene China cuando uno mira esto en perspectiva es que Estados Unidos es el gran mercado de exportación de China. Claro. Y China tiene una estrategia de crecimiento basada en esa colocación en el exterior, al menos, de una parte importante de su producción. O sea, por ahora China depende bastante de Estados Unidos. Esto a veces hay quien dice se parece a la Guerra Fría. Si hay algo en lo que no se parece a la Guerra Fría, es que estos dos contendientes, Estados Unidos y China, que es evidente que están confrontando, a diferencia de lo que era Estados Unidos con la Unión Soviética, están imbricados, están conectados, tienen comercio, tienen inversiones y tienen un modelo económico que está diseñado de una manera tal que depende muchísimo de inversiones que tiene Estados Unidos en China o mercados que tiene China en Estados Unidos. Y no es tan fácil desenganchar eso, ¿no? Y ahí es donde está la principal limitación para ser muy agresivo o en realidad para que los dos países sean agresivos. Entonces China ha descubierto, China tiene mucha paciencia y ya ha sido el foco en el primer gobierno de Trump de la agresividad comercial. Bueno, China ha ido tratando de encontrar cuáles son los segmentos de actividad, cuáles son los productos
que podría restringir, controlar, no exportar y dañar a Estados Unidos. Entonces estamos viendo estos días los problemas con las tierras raras, los minerales raros. Y a su vez Estados Unidos cree conocer cuáles son los puntos débiles de China. Pero los dos son interdependientes. Y entonces estamos viendo una confrontación, pero que no puede ser todo lo violenta, o lo directa o lo agresiva, que a lo mejor cada estratega quiere, porque la represalia, los efectos cruzados son muy dañinos. Entonces, el 2 de abril se toma la decisión de aplicar aranceles recíprocos, el 9 de abril se toma la decisión de ponerlos en el congelador, el 10 de abril Trump anuncia que para una serie de productos chinos, entre los cuales estaba el iPhone y muchos productos electrónicos, los aranceles iban a ser 0. Otros temas quedaron con 125, 145 aranceles. Pero digamos, los productos de consumo electrónico son muy importantes en Estados Unidos. Claro. Los jóvenes, los votantes en Estados Unidos los usan y los pueden tomar mal, que su precio aumente o que escasee. Y vamos a un mundo más polarizado de dos bloques geopolíticos. Escuchamos estos días, por ejemplo, a nuestro presidente decir que Trump le pedía que esté completamente alineado con sus políticas. ¿Se va a marcar más esa polarización o qué se imagina para 2026, 2027? Esto es algo que está en transición, ¿no? Es fácil pensar en esos términos de esfera de influencia y de la necesidad de alinearse estrictamente, pero de vuelta tengamos presente esta característica entre los dos contendientes. Ellos a su vez tienen negocios muy importantes que no pueden desarmar de una manera rápida. Un tema, por ejemplo, que lo inició Trump en su primer gobierno. En su primer gobierno Trump planteó que la empresa TikTok tenía una influencia muy grande, que era propiedad china, claramente, y que recolectaba una cantidad de información sobre los jóvenes en Estados Unidos, que era muy peligroso que la recopilara China. Y entonces ahí se inició un camino que después tuvo apoyo en el Congreso, en la justicia, y que terminó dictaminando que TikTok en un plazo perentorio debía transferir la propiedad de sus operaciones en Estados Unidos a otro controlante, digamos, norteamericano. Y esa decisión quedó firme. La Corte Suprema. El que la frenó, paradójicamente, fue el propulsor inicial, Trump. Sí. Y Trump, desde el día 1 de este segundo mandato, está negociando con China la transferencia de TikTok, ¿no? Entonces, fíjate un tema como ese, y China obviamente ahí tiene también otra capacidad de negociar y de demorar. Hará cosa de 2 semanas, o en realidad a fines de septiembre, lo que se anunció era una especie de arreglo preliminar satisfactorio. Esto iba a pasar, si no me equivoco, a manos de Oracle, algún grupo así, pero todavía no está cerrado, ¿no? Entonces, yo creo que en términos militares, en algunas esferas, la alineación va a tener que ser muy clara. Claro. El comercio me parece que está sujeto a un proceso de desintegración más lento. Bueno, ya hablamos de que la mayoría de los activos están en máximos, entonces probablemente no significa que se van a derrumbar, pero sí hay que esperar menores ganancias. Hablamos del oro y los bancos centrales, hablamos de que probablemente siga bajando la tasa de interés. ¿Cómo impacta todo este panorama en la Argentina? O sea, una tasa de interés más baja, este conflicto, ¿beneficia o no beneficia al país? El problema con Argentina en este momento es que nosotros hemos tenido nuestro propio proceso que se ha complicado enormemente de julio a esta parte. Y por ende, algunos sucesos como las bajas de tasas de interés de la Reserva Federal, que han favorecido a muchos países como la Argentina, no lo hemos podido disfrutar. Hemos requerido más bien una operación de salvataje que Estados Unidos ha estado dispuesto con mucho entusiasmo, sorprendentemente, a proveer, ¿no? Así que la situación internacional sin duda que incide, podría haber incidido más favorablemente. Hemos complicado nosotros la situación política en cierto punto. La eliminación de las letras financieras de las LEFI generó además
un impacto muy fuerte en términos de tasa de interés reales en pesos, o sea que ¿Fue un error eso? eso fue un error bastante evidente que va a haber que corregir, porque no se puede corregir hasta ahora. ¿Cree que hay que liberalizar el tipo de cambio? Me parece que vamos en esa dirección, muy claro. Para Argentina es difícil abandonar el tipo de cambio fijo y esa decisión la empezamos a tomar en abril. Estamos flotando con bandas, hemos eliminado el cepo para las personas y salvo algunas restricciones puntuales que ha habido que aplicar ahora en esta situación complicada, había mecanismos de arbitraje que hacían que el cepo en realidad para las empresas pudiera ser sorteado con bastante facilidad. Así que vamos, me parece, en la dirección de flotación, eliminación de controles, y lo lógico sería, una vez que pasemos esta etapa política, la próxima revisión del acuerdo con el fondo, que vayamos a un esquema con más flotación, más liberal. Creo que en todo el ruido que nos está agobiando hay un elemento muy positivo, y es que por primera vez este programa de estabilización ha podido migrar del tipo de cambio fijo a la flotación, permitiendo que se corrija la apreciación cambiaria del tipo de cambio real, que fue muy fuerte. Sí. Hemos visto desde abril un deslizamiento del tipo de cambio nominal importante que no ha afectado el proceso de baja de inflación. Si tenemos un apoyo así generoso de Estados Unidos, eso me parece que sería más factible. Y lo que resta cerrar para no tener un rescate cada 6 meses. Claro. Que además es muy traumático porque tenemos presentes las complicaciones ahora. Pero nos hemos olvidado las de marzo, ¿no? En marzo el gobierno nos dio a entender que iba a modificar el régimen cambiario, no dijo cómo. El acuerdo con el fondo era lo que iba a determinar el cómo, eso no se firmó hasta mediados de abril. Y las semanas, 3 o 4 semanas, se perdieron muchas reservas. El impacto en la economía real fue muy negativo, entonces no podemos estar, me parece, con esos sobresaltos cada 6 meses. Eso es demasiado. Así que lo que falta es, además, asegurar el acceso de la Argentina a los mercados internacionales de capitales, porque, digamos, las cuentas de flujo fiscales están equilibradas o se pueden equilibrar, lo que resta es poco. El problema es que cuando tenemos un vencimiento de deuda de capital en dólares, sí, es obvio que sin acceso al mercado internacional alguien nos tiene que proveer los dólares, o si no, la situación es complicada. Una pregunta que le quiero hacer es sin duda es una de las personas que más sabe de economía internacional en el país y de finanzas. ¿Cuáles son sus fuentes? Si nos tuviera que recomendar, yo me informo leyendo estos diarios, hago esto a la mañana, para quienes queremos seguir un poco mejor estos temas. A ver, yo creo que hay una muy buena noticia. Cuando yo empecé, año 87, 88, las fuentes eran escasas, eran distantes. Uno accedía a la información con demora, a la información muy parcial. Pero ahora también hay mucha sobreinformación. Bueno, ahora el problema, la mala noticia es esa, ¿no? O sea, hoy acceder a la información es muchísimo más fácil, ¿no? Se ha democratizado el acceso. Y con internet, eso está muy claro, con las redes sociales, uno, digamos, puede acceder a la información original tal cual se presenta, y la analiza alguien en cualquier parte del mundo. Y no solamente los títulos, lo más importante, uno puede buscar los datos. Así que el acceso a la información es relativamente fácil. El problema es, efectivamente, hay mucha información y cómo uno pondera, ¿no? Eso se va a ir complicando más con la inteligencia artificial. Sí. O podés ver un video, hoy no te queda claro si eso es cierto, es trucho. Totalmente. ¿No? Entonces, el problema pasa a ser un poco el criterio. El paso del tiempo a uno algo le enseña a seleccionar algunas fuentes, a aprender ciertas cosas, pero, digamos, no hay sustituto con respecto a lo que es el criterio personal, que en el fondo es la clave. Así que vos citabas la tarea de enseñar y todo lo demás. Creo que de alguna manera también a veces hay que cortar con los datos y leer cosas y tener una perspectiva histórica, y adquirir elementos que a lo mejor no están directamente relacionados con el día a día. Claro. ¿Algunos referentes que a usted le gusta leer del exterior? De todo, digo yo. Esa es la verdad. ¿Se levanta y lee? No, pero, digamos, hoy es muy fácil porque estás trabajando, podés tener todo conectado
Antes había que ir a una biblioteca, por ejemplo. Yo me acuerdo de haber ido a la biblioteca Lincoln y leer algún paper. Ahora uno lo puede hacer sobre la marcha y además es mucho más fácil porque a lo mejor uno está leyendo algo en internet y ahí está la referencia a un paper y uno puede hacer toda esa escalera, ¿no? Yo creo que eso hay que hacerlo. La información en sí cruda, eso es mucho más fácil de acceder. Y quizá lo más difícil hacia adelante sea poder condensar y separar, digamos, la paja del trigo, que es importante. Claro. Y eso es más importante todavía en los momentos donde hay un punto de inflexión, porque los mercados pueden estar funcionando en una dirección y se puede estar incubando, digamos, una crisis, y en esos momentos lo que vos ves con la información es que en apariencia se desordena todo, es contradictorio. Claro. Entonces ahí creo que es importante un poco de experiencia, saber distinguir, como te decía antes, la paja del trigo. En esta comunidad hay muchas personas que están empezando o aprendiendo a manejar mejor sus finanzas. ¿Algún libro que les quiera recomendar? Hay 1000, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, The Intelligent Investor, que es un libro de Graham del año 29, 30, de muy fácil lectura, creo que bastante práctico, pero hay decenas de libros similares. Los informes que hace Warren Buffett, no sé por cuánto tiempo más, del Berkshire Hathaway, los informes que hace a los accionistas son muy divertidos, fáciles de leer y tienen buenas enseñanzas. Y lo que yo diría es empezar por ahí, como quien tira, digamos, de la cuerda, y después seguir un camino de cosas que estén citadas. Creo que eso se facilita de una manera increíble. Antes había que ir a una biblioteca, uno estaba limitado por el material que había ahí. Y hoy con el acceso a Internet, en realidad depende de la voluntad de uno más que nada. Sí. ¿Algo que no le haya preguntado, que le parezca importante? Me imagino que sí. No, pero fue bastante exhaustivo. Muchísimas gracias por hacerse tiempo y por venir. Un placer. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos encontramos en el próximo episodio de Juntala. Si les gustó, recuerden darle like al episodio y dejarnos un comentario. Nos vemos en el próximo episodio porque la plata se piensa.